Segovia celebra 40 años como Patrimonio de la Humanidad. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Segovia, Fundación Caja Rural, Berescens, Octaviano Palomo y Eurocaja. Un valor universal excepcional. Esto es lo que la UNESCO reconoce a Segovia al declararla como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, por su caserío apiñado en el acantilado rocoso entre el Eresma y el Clamores, por ser ejemplo de coexistencia de culturas, por su conjunto de monumentos de gran belleza y significado y por la monumentalidad y estado de conservación del acueducto. En 1982, España se suma a la Convención de Patrimonio de la UNESCO y empieza a elaborar un listado de monumentos en el que no falta el acueducto. Poco después es la propia UNESCO la que sugiere a Segovia que busque la declaración como Patrimonio de la Humanidad para toda la ciudad histórica. El 6 de diciembre de 1985, hace 40 años, en París, la UNESCO declara como Patrimonio de la Humanidad la ciudad vieja de Segovia y su acueducto. El bien inscrito, decía la resolución de la UNESCO, tiene 134 hectáreas y posee todas las características necesarias para expresar su valor universal excepcional. Destaca la conservación del centro, con su gran número de monumentos notables, incluyendo la arquitectura más modesta, y elementos que muestran la compleja y fascinante historia de la ciudad, en particular la coexistencia de diferentes religiones y culturas, cuya huella se puede admirar en una amplia gama de estilos arquitectónicos. Y del acueducto destaca su monumentalidad, excelente estado de conservación y su magnífica ubicación en relación con el conjunto urbano. Los 24 países representados en París aquel diciembre de hace 40 años votaron a favor de la propuesta segoviana. Nosotros teníamos mucha información de lo que estaba pasando a través de José Miguel Merino de Cáceres, un segoviano ilustre que en ese momento llevaba pues todos estos temas en cultura. Y por aquel entonces, en el 84-85, el ayuntamiento tenía constituido una oficina de planeamiento con el objetivo de realizar los planes especiales de Segovia, que estaba haciendo inventarios prácticamente de todos los edificios del casco histórico-artístico, oficina de planeamiento que fue muy representativo el concejal de urbanismo, que fue Félix Benito, y que encargó a Antonio Ruiz la elaboración de la memoria. Me vienen unos recuerdos un poco especiales porque fui la persona encargada de redactar la memoria para que se leyera en París, de tal suerte que yo esperaba la resolución de París. Creo que estuvo allí los representantes del Ministerio de Cultura y del Ayuntamiento, y por consiguiente no supe qué es lo que ocurría, pero sí la buena nueva de que se había aceptado. Entonces me alegré mucho que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. La memoria y sobre todo los argumentos se basaban en la excepcionalidad de la ingeniería del acueducto de Segovia, el que la ciudad había hecho una preservación del trazado medieval, la riqueza también del conjunto monumental, donde conviven románico con gótico y con mudéjar, y yo creo que es importante también la convivencia de diversas culturas a lo largo de la historia de la ciudad. La memoria de presentación a la UNESCO termina diciendo: pese a todo, Segovia, esta entrañable y hermosa ciudad, es uno de los puntos claves en la historia y en el arte de España, que ha sido preservada en los últimos años por el celo y amor de unos pocos ciudadanos. Un grupo que seguramente sentía detrás de sí el peso, el aliento de la ciudad. Porque es difícil llegar a situaciones como estas si no se encuentra, al menos explícitamente, un apoyo popular, un apoyo ciudadano para llevar adelante estos resultados. A todos se nos viene inmediatamente a la memoria el nombre de don Juan de Contreras,
que dedicó de lleno su vida en toda la cantidad enorme de actividades que tuvo siempre relacionadas con el patrimonio, y él celebraba el que Segovia no hubiera sido objeto de atracción económica, de atracción especulativa, y que entendía que posiblemente eso había ayudado a que la ciudad se mantuviera. Negativamente, digamos, significaba también carecer de medios para su mantenimiento. En 1950 Segovia estaba protegido, todo el recinto amurallado, edificios como San Millán, que no lo están, pero se hizo, las calles a lo largo del acueducto y todo lo que rodea la ciudad, el Valle del Eresma y el Valle del Clamores. Era una ciudad que estaba perfectamente definida y defendida. Es capaz de presentar una identidad muy peculiar que la distingue de cualquiera otra de las ciudades de esa época, y que se caracteriza fundamentalmente por un extraño resultado de saber hacer coincidir, por una parte, nada menos que la herencia de tres culturas, y al mismo tiempo todo un conglomerado de edificios, espacios libres, monumentos, que hacen que la ciudad tenga entonces un sentido, una sintonía. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces no había, que yo recuerde, nada más que 7 ciudades a nivel mundial reconocidas. Y para nosotros el que Segovia pudiera ser la octava, la primera a nivel nacional, pues para nosotros era un honor, y la verdad es que pues le dimos una importancia total y una importancia grande a la posible nominación. En esa misma sesión se consideró Patrimonio de la Humanidad el Parque de Kaziranga en la India, Petra, que todo el mundo conocerá, en Jordania, la Medina de Marrakech, que hubo ciudades tan importantes como Carcassonne que en esa misma sesión fue rechazada. La ciudad es que yo creo que se ha conservado muy bien, y se ha conservado muy bien el casco histórico. Yo creo que quizá es verdad que con el paso del tiempo se ha revalorizado el vivir en el casco y se han rehabilitado para viviendas algunas de las zonas de la ciudad, pero yo creo que el casco de Segovia era un casco que estaba vivo, y a diferencia de otros sitios que en realidad estaban abandonados, se había abandonado y era un museo, yo creo que la ciudad vieja de Segovia seguía teniendo una vitalidad de gente viviendo allí. Y se ha ido viendo que la importancia ha sido sobre todo una importancia basada en el prestigio internacional. La etiqueta de Patrimonio Mundial actúa como un sello de calidad y supone también incrementar la visibilidad de Segovia a nivel global. Yo creo que ha supuesto también un impulso económico y turístico. La ciudad se ha convertido en un destino turístico internacional, y yo creo que se ha producido un crecimiento también muy importante de sectores como la hostelería, la restauración, el comercio local. Es verdad que esperábamos en aquel momento con cierta ingenuidad que la declaración supusiera también una ayuda económica importante para la ciudad. Sí, al principio, con la propia declaración, se firmaron varios convenios con varios ministerios y con la Junta de Castilla y León. Entre ellos se incorporaba, pues, por ejemplo, la Casa de la Moneda, diversas actuaciones, pero también es verdad que posteriormente no ha habido ayudas económicas, ni la declaración ha supuesto inversiones mayores en rehabilitación. Segovia, Ávila y Santiago de Compostela fueron las primeras. Luego llegaron Cáceres, Salamanca y Toledo, y en 1993 se creó el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que hoy agrupa a 15 y que ahora preside Segovia. Dentro del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad trabajamos en comisiones, y hay 3 comisiones, y las 3 con la misma importancia
como se demuestra en las actividades que llevan a cabo, ¿no? El objetivo de la Comisión de Patrimonio, que es mostrar, enseñar y divulgar nuestro patrimonio, viene de la mano con la Comisión de Turismo, que lo que pretende es alargar las estancias de los turistas y las pernoctaciones en nuestra ciudad. Bueno, eso es un ejemplo de cómo patrimonio, turismo y la otra comisión, que es la de Cultura, Educación y Deporte, tienen una gran trascendencia y una gran importancia en el seno del grupo. ¿Qué significa ser patrimonio de la humanidad? Pues por una parte un reconocimiento internacional, una amplísima posibilidad de promoción y también un sello de calidad, pero también y sobre todo una gran responsabilidad, la de conservar este legado y transmitírselo, mejor si cabe, a las generaciones futuras. Además del honor que supone esta distinción, hay que reconocer que incluye, como decía, la enorme responsabilidad de proteger esos valores para las generaciones futuras. Un trabajo que no es fácil y que desde luego es una responsabilidad que asumimos todos los segovianos y este equipo de gobierno evidentemente muy preocupado por llevarlos a cabo. La declaración supone evidentemente de por sí que hay que tratarlo más, mejor. Es decir, si tiene esta declaración hay que responder conservándolo todo. Pero insisto, es que esa conservación en algunos momentos, en algunas áreas específicas, es de dudosa interpretación legal. Sobre todo lo que no se puede hacer, y la parte crítica, es ya somos elemento patrimonio de la humanidad. Bueno, eso no es que se haya solucionado nada para el sitio que se declara. Es cuando hay que empezar a trabajar de verdad en él. No solamente para mantenerlo, sino para estudiarlo, para sacar todo lo que se pueda de él. Y supongo que la gente, cuando oyen hablar de un patrimonio de la humanidad, viajan más para verlo, aunque dudo mucho que se sepa exactamente qué significa ese término. Es decir, es un apelativo más para decir esta ciudad es muy importante, vaya a verla, ¿no? Pero saber realmente lo que significa no creo que haya. Pues supone que nos conozcan todavía más en el resto del mundo, que se ponga más en valor todo el patrimonio que tiene la ciudad de Segovia, porque no en vano es el acueducto y la ciudad vieja, no es solo uno de los monumentos o dos o tres, es toda la ciudad. Y hace que la gente venga a lo mejor por el acueducto, se pasea por Segovia y dice, si me he venido a pasar una mañana y necesito 3 o 4 días para poder ver toda la ciudad entera. Y eso es lo que va a hacer que al conocerse más, la gente le atrae más y venga. También nos implica que tenemos que cuidarla más la ciudad, tanto nosotros como nosotros desde nuestro trabajo de guía, fomentar que todo el que está con nosotros la cuide, la proteja para que siga brillando como esta luz de Castilla. El protegerlo, el tener determinadas ayudas o determinada sensibilidad, tanto a nivel institucional como ciudadana, igual no la teníamos tanto si no lo fuéramos. El serlo pues va a implicar siempre que tienes ahí un título que tienes que preservar, es la estrella Michelin de las ciudades históricas. Yo creo que es un valor añadido siempre. Desde luego, cuando te presentas como ciudad patrimonio de la humanidad, el recibimiento es distinto. Evidentemente lo condiciona desde los propios presupuestos del ayuntamiento, donde hay que hacer una actuación que revele la preocupación que tiene este ayuntamiento y este equipo de gobierno con la protección de sus monumentos. Pero también tenemos que tener muy en cuenta el cómo acoger a esa alta cifra de visitantes que nos llegan a la ciudad y evidentemente cómo atenderla, ¿no? Eso exige tener más regulación de tráfico, más policías, mayor limpieza, establecer los flujos turísticos, controlar a los guías turísticos. No creo que se haya hecho nunca nada mal, sinceramente, creo que faltan por hacer cosas, pues evidentemente hablando de conservación del patrimonio no es que falten por hacer cosas, es que hay que implementar cuidados y protecciones para todo nuestro patrimonio. Todas las organizaciones tenemos que tener la obligación de participar y de buscar fórmulas que ayuden a que nuestro patrimonio sea conservado y transmitido a las generaciones futuras, como le decía antes. Ya hemos previsto la solicitud de nuevos fondos al Ministerio de Cultura porque evidentemente la conservación del patrimonio no es algo que se hace un día y ya está hecha, sino que eso supone el tener una actualización y un mantenimiento que exige, por tanto, mucho dinero y mucha inversión.
Y significa también promover la investigación y la divulgación. Hace casi 40 años se echaron a andar las secciones de arqueología en las delegaciones territoriales. Lo primero, completar los inventarios arqueológicos. Lo segundo, hacer ver y hacer entender que la arqueología, que es mi campo, es muy necesario, es algo que no se puede dejar de lado, que no es tan molesto como en ocasiones se ha querido decir, y que nos permite un conocimiento muy intenso de los sitios que estudiamos. Por ejemplo, vamos a quedarnos en Segovia. 39 años después de que se pusiera en marcha la arqueología en la capital. 700 y pico intervenciones arqueológicas. Novedades importantísimas. En cuanto al acueducto, se han localizado elementos singulares de la ciudad romana. Se han encontrado elementos muy importantes también de fortificaciones y amurallamientos anteriores de la Segovia de la Edad del Hierro y de época romana y de época de la Primera Edad Media. Se va definiendo poco a poco lo que no existía, la Segovia árabe, con un montón de elementos que habían pasado desapercibidos. Hay cosas que me han sorprendido. La primera, en su momento, es llegar a la conclusión de que este no es el primer acueducto que tuvo Segovia. Este acueducto se pudo fechar gracias a la arqueología que se hizo durante la restauración de la Junta, muy a finales del Imperio de Trajano, o mejor aún, en los primeros años del Imperio de Adriano. Nos vamos al siglo II. Pero por otro lado, sabemos que en tiempos de Tiberio, 100 y pico, 200 años antes, Segovia tenía con toda seguridad condición de municipio romano. ¿Alguien conoce algún romano que se establezca en un sitio y no tenga agua durante 2 siglos? Y ahora mismo se puede hacer una lectura bastante completa de la evolución de la ciudad a nivel de esquema. Nos queda mucho por estudiar y mucho por documentar todavía, pero bueno, el panorama desde mi punto de vista como arqueólogo es muy halagüeño. Los resultados me parecen muy buenos y creo que estamos llegando pues eso, a ese nivel de conocimiento que merece un sitio con la categoría y la excepcionalidad de la ciudad de Segovia. La Segovia de 1985 todavía conducía por la Plaza Mayor, la entonces avenida de Fernández Ladreda, y bajo los arcos del acueducto. 7 años después, Ramón Escobar tomaría la decisión de cortar el tráfico. Aquella decisión tomada en el año 92 por el entonces alcalde Ramón Escobar, creo que una decisión que en su momento no fue recibida con el agrado de todos los ciudadanos, pero hoy a nadie se le ocurriría pensar en devolver el tráfico por debajo del acueducto, ¿no? Yo creo que esa fue una decisión muy acertada, como lo demuestra el paso del tiempo y como lo demuestra el compromiso de todos los segovianos a nivel personal y también a nivel de las instituciones con la protección de nuestro patrimonio. Tengo que reconocer que en el año 92, cuando cortaron el tráfico en el acueducto, se nos cayó el mundo encima. O sea, pasamos unos años, una situación muy complicada, porque se cortó el tráfico, pero no se buscaron soluciones alternativas al aparcamiento. Pero después, con los años, se ha mejorado muchísimo. La plaza está preciosa. A mí me parece que ha sido un acierto cortar el tráfico bajo los arcos del acueducto, primero para conservar el monumento y segundo porque el entorno ha ganado muchísimo. Hubo sus grandes polémicas, como siempre hay, pero el tiempo nos ha ido dando la razón y que todo se ha ido poniendo en su sitio. Yo soy el primero que en aquel tiempo me acuerdo que decía, pero qué barbaridad, que las cosas cuando se hacen con cabeza y, bueno, pues porque hay que hacerlas quizás, yo creo que vamos entre todos a llevarlas lo mejor posible, que son cuestiones además que piden nuestro tiempo.
En estos 40 años, el peatón ha ganado espacio alrededor del acueducto y en la Plaza Mayor. Se han abierto 2 aparcamientos, se ha restaurado el acueducto, la catedral, el Alcázar, la muralla. Se ha recuperado la Casa de la Moneda y el convento de Santa Cruz la Real. Se ha abierto el Museo Provincial y el Esteban Vicente. Se han recuperado los valles del Eresma y el Clamores. Se ha cerrado el policlínico y se han trasladado el INS, los juzgados o la biblioteca. Y nos hemos subido a la cresta de la ola del boom turístico. Venimos aquí de Puerto Rico turisteando, venimos más por el acueducto, pero vemos que la ciudad es bien bonita, y bien antigua, y eso es lo que nos llamó la atención para venir para acá, para Segovia, para visitarla. Bien limpio, una ciudad bien limpia, la gente es bien agradable y bien bonito, es como algo medieval. Es bonito, tiene mucha historia. Nos ha llamado mucho la atención. Principalmente yo creo que el acueducto es algo que todo el mundo viene a visitar y viene a ver. Todas las vistas son bellas, estamos de vacaciones. Ver el acueducto y nada, visitar las zonas más interesantes de Segovia y, por ejemplo, también la historia de Machado. Tranquilidad, desconexión. Su patrimonio histórico, su poca masificación, que pensábamos que era menos, que ya sí que es más, y la facilidad para venir, porque el tren nos lleva directos. Nosotras hemos venido por los torreznos. Está claro y a la vista que lo que se ve impresiona un montón. Y luego, la gente también. La gente extraordinaria. Me parece una ciudad bastante pequeña pero encantadora. Hemos venido muchas veces y siempre nos gusta. Yo sobre todo el pasear y disfrutar los monumentos históricos que hay. El acueducto principalmente. No puedo creer que los romanos construyeron eso hace tantos años. Queremos ir a ver lo típico, el acueducto, la catedral, el Alcázar, comer algo de cochinillo por ahí y poco más y dar un paseo por el casco antiguo. Es espectacular. Está muy cerca de Madrid, nosotros somos de Madrid. Y nos encanta venir, incluso pensamos venir con los nietos la próxima vez. Eso sí, bien abrigados. Y esto, que es que no tiene parangón en el mundo, o sea, un acueducto que lleva aquí cerca de 2000 años y que se construyó para conducir el agua y todavía sigue aquí resistiendo. Hay mucha gente que viaja por las ciudades patrimonio, existe esa red de ciudades patrimonio a nivel nacional, con lo cual hay gente que va viajando a través de ellas y va conociendo a través de esas redes sociales y esa institución pues las diferentes características de todas ellas, y hay mucha gente que la conoce. De hecho, cuando nosotros lo nombramos en todas nuestras visitas, recordamos a la gente que estamos en una ciudad patrimonio de la humanidad, la mayor parte de la gente asiente como diciendo sí, efectivamente, sí, por eso estoy aquí, no por otra cosa. Que ha sido muy positivo esa distinción para esta ciudad. Primero porque tenemos una serie de cualidades que por eso se nos ha dado, porque las tenemos, pero además es que como que queda muy bien el poder decirlo y que la gente sepa que tenemos algo tan especial como para ser merecedores de ser patrimonio de la UNESCO, ¿no? Y además creo que, sabiendo que el mundo del turismo es importante para todos, en todas partes, en Segovia también, eso ayuda. Presumimos, hasta incluso en los menús, nosotros, mucha gente pone Segovia, tal fecha, tal, patrimonio de la humanidad. ¿Cómo no vamos a presumir? Debemos y podemos presumir de ello. Además, creo que somos de las ciudades más punteras en esto. Lo que realmente hace la UNESCO es cuando te nombra Ciudad Patrimonio de la Humanidad, te sitúa en el mapa mundial de la cultura, ¿no? O sea, Segovia tiene un patrimonio histórico y cultural que nadie lo duda, que es extraordinario, pero bueno, pues estando en las ciudades patrimonio de la humanidad tienes una serie de beneficios, ¿no? Y una serie de ventajas. Por ejemplo, desde la Secretaría de Estado del Turismo, pues ayudan mucho a las ciudades patrimonio de la humanidad en todo el tema de promoción turística, presencia en todas las ferias nacionales e internacionales. A mayores tiene un componente gastronómico muy importante, porque Segovia, pues que duda cabe que es una ciudad conocida en el mundo entero por sus monumentos, pero también por sus buenas viandas, ¿no? Y por su cochinillo. Y lo comentan mucha gente del exterior. Además, son patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Pues naturalmente que sí, sí que lo somos. Y a veces dice, ¿y el cochinillo forma parte? Hombre, pues mire usted, es un conjunto. Hace poco estuvieron aquí la Oficina Internacional, la OIT, la Oficina Internacional de Turismo de China.
me comentaban que una de las ciudades de España que más piden y que más solicitan en China es Segovia. Y es una de las ciudades que más le gusta. Es una ciudad que además les encanta por el atractivo turístico, histórico, patrimonial, cultural, pero también por la gastronomía, ¿no? Vienen turistas italianos y nos dicen, es que no tenemos un acueducto romano como este en Italia. Es que es una maravilla, perfectamente conservado, integrado en el casco histórico. A mí me duele cuando se dice, cuidado, cuidado, que podéis morir de éxito. Me suena mal, pero digo, efectivamente, pero vamos a ver, metámonos en la cabeza y digamos, a ver qué tenemos que hacer para que eso no ocurra. Hay gente, pues tiene que haber de todo, que se queja de que excesiva gente extranjera en las calles de Segovia y demás no se puede transitar. Hombre, mire usted, todo eso se puede regular. Peor sería, para esos que protestan y para los que no protesten, peor sería decir, aquí no viene nadie, porque eso repercutiría muy negativamente en todos. Porque el turismo, lo que ingresa, se repercute en general. A lo mejor hay cosas que cambiar, pero todos los tiempos han necesitado hacer cambios. Y también ahora, yo creo que es, como digo, más fácil, pienso que se va a resolver el cómo regular un poco, si es que hay algunos días exceso de turismo. En estos 40 años, evidentemente, la ciudad ha cambiado. Ha cambiado el flujo turístico, ha cambiado la manera de llegar los turistas a nuestra ciudad. Y evidentemente eso también nos hace enfrentarnos a situaciones que son absolutamente desconocidas, como es el caso de buscar el equilibrio entre el turismo que viene a nuestra ciudad y la convivencia con los ciudadanos que la ocupan, ¿no? Estamos muy pendientes de ese fenómeno que ahora se viene personalizando en las viviendas de uso turístico, en los apartamentos de uso turístico, que nunca pueden ser un problema para la ciudad. Evidentemente nos preocupan formas de turismo que no son las que nosotros queremos para nuestra ciudad. Nosotros, evidentemente, no podemos rechazarlo, pero no nos gusta el turismo que viene unas horas a conocer nuestra ciudad. Primero, porque es imposible conocer nuestra ciudad en 4 horas. Y segundo, porque prácticamente no hace retorno para la ciudad. Tenemos que buscar fórmulas que a través de las experiencias sirvan para que los visitantes pasen más tiempo en Segovia. Yo creo que lo más importante es el poder hacer una ciudad que sea cómoda y habitable para el ciudadano, para el segoviano, y que a la vez sea una ciudad cómoda y atractiva para el turista, ¿no? Es legítimo el turismo para el patrimonio. Es lógico que si una ciudad es patrimonio de la humanidad, por su propia definición, quiere decir que tiene que ser un espacio abierto, una ciudad receptora de visitantes que con todo derecho van a ver algo que es su propia herencia. Pero lo que no podemos es convertir eso en valor dominante y determinante. Cuidáramos mucho también de a quienes llamamos para que vengan a visitar la ciudad. Y eso depende mucho de las ofertas también que les hacemos. La primera oferta tiene que ser ofrecerles que vengan a ver y a vivir la ciudad, tal como es. Acabo de leer, o he leído hace poco tiempo, que lo que hay que buscar es un turismo de calidad. Y para mí que lo que se entiende por un turismo de calidad es un turismo del poder adquisitivo. Es decir, que solamente podrían viajar las personas que tienen un gran poder adquisitivo, ¿no? Esa es la cuestión. Pero yo me pregunto que todo el mundo tiene derecho a visitar un lugar. Y soy consciente también que la calle real, cuando llega Semana Santa o determinadas ocasiones, es un cúmulo de gente a la que viene, ¿no? Pero yo ahora le hago la pregunta, ¿le agradaría muchísimo a usted que fuera a ver Siena y le pusieran muchos inconvenientes sencillamente porque se va a comer el bocadillo en la calle? ¿Les vamos a elegir? Porque la calidad para mí es una cuestión humana. Puede haber una persona que se come el bocadillo que esté entendiendo mejor la ciudad que uno que viene con mucho dinero. En este momento el mayor peligro que yo creo que corre la ciudad es la posibilidad de desfigurar sobre todo el concepto de ciudad.
la ciudad empieza a tener unos sesgos y unas perspectivas, unos usos y unas ofertas que dificultan el que se pueda seguir manteniendo esas características de identidad como ciudad habitada, vivida, dotada de servicios, la pérdida de servicios. Entonces, en ese momento empieza un proceso que es lo que llamamos el proceso de vaciamiento de las ciudades, un paulatino cambio de servicios, de finalidad y de habitantes, de tal manera que el habitante normal va empezando a tener serias dificultades para vivir ahí en esa ciudad y en esas condiciones, y entonces se empieza a buscar, a sustituir ese habitante por otros que pueden ocupar esas situaciones y esas viviendas. Las administraciones empiezan a hacer como bueno una especie de mantra consistente en que las condiciones de las ciudades patrimonio, de las ciudades antiguas, no reúnen condiciones para las necesidades de la vida moderna. Eso justifica el abandono de espacios que antes estaban dedicados a esa finalidad y a esa función, sin que esos espacios se habiliten o se utilicen para usos alternativos. Esta pérdida de servicios, que hace que entonces los ciudadanos cada vez se sientan más incómodos en donde viven, tiene también un efecto en los ciudadanos que están fuera, y es que empiezan a perder el sentido y el motivo de por qué venir a la ciudad histórica. Quien no necesita de servicios que estén en esta zona tiende a sentirse desligado por completo del sentimiento de que Segovia se está convirtiendo a marchas forzadas en un parque temático. Siempre teníamos muy claro es que no queríamos una ciudad que fuera una postal, ¿no? Un casco histórico que fuera una postal, es decir, que por el día se llenara de gente visitando y tal, y que por la noche se quedara vacía, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que Segovia lo ha logrado, ¿no? Y Segovia en ese aspecto sigue manteniendo vida, sigue habiendo mucha vida en el casco histórico, en el centro de la ciudad. Marcar las pautas para un turismo sostenible tiene que ser a partir de ahora una de las principales líneas de actuación. Está contemplada en el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Segovia y Acueducto. Este plan contempla actuaciones en materia de conservación, protección, restauración, investigación y divulgación. Segovia ha tardado en contar con este plan, se presentó en 2023, pero es el único que tiene el aval de la UNESCO. Seguir trabajando como hasta ahora, los mecanismos administrativos y técnicos que hacían falta creo que se han ido haciendo poquito a poco. El último hace un año. La UNESCO dio su placet al plan de gestión de la ciudad y del acueducto. Vino, a partir de ahí, lo único que hay que hacer es no perder la onda, no perder el tiempo y aplicar todas estas herramientas que al menos sobre el papel y desde el punto de vista de la metodología y la teoría están a disposición ya de las administraciones y de los científicos. Creo que tenemos el derecho a exigir a la administración, concretamente a la administración local, que se tome muy en serio esta obligación que impone la UNESCO, aprovechar esta situación y revertir, o por lo menos frenar este proceso que realmente a los que vivimos aquí nos produce bastante pesimismo. Si hay un plan de gestión, los gestores tienen que tener el suficiente conocimiento de qué se traen entre manos. Cuando se acepta pertenecer a un grupo gestor de una ciudad como esta, tienen que conocer muy bien la ciudad.
y no solamente la legislación, ojo, muy bien la ciudad, para saber dónde hay que aplicarla y dónde no se puede. El plan de gestión de la ciudad vieja del acueducto es un documento vivo, como corresponde a un documento que pretende hacer frente a las situaciones que se viven en la ciudad. Y es un documento que está prácticamente al 50% de todos los ítems que estaban ahí previstos, está ya en marcha. Nosotros no vamos a dejar de trabajar en ese plan de gestión, incluso haciendo modificaciones, ¿no? Incluso previendo el que el turismo en Segovia, el patrimonio en Segovia, todo lo que supone ser ciudad patrimonio de la humanidad requiere actualización y requiere el que sepamos implementar nuevas políticas para que lo hagan más efectivo. El gran reto es seguir manteniendo y rehabilitando la ciudad, haciendo las inversiones necesarias en el mantenimiento del patrimonio. Yo creo que en estos 40 años sí que nos hemos hecho mucho más conscientes de que somos los verdaderos, permítame la expresión, custodios de ese gran tesoro que tenemos y que debemos guardarlo y desde luego protegerlo para todas las generaciones futuras de segovianos y claro, de toda la humanidad. Sí se ve a un número muy importante de ciudadanos pendientes, atentos, interesados por estas cuestiones. Habría que seguir apretando un poco, sí, probablemente sí. Estas cosas no se deben dejar, hay que mantenerlas vivas siempre. Me atrevería incluso a decir que ya está en el ADN de todos los segovianos, de esa necesidad de tener ese papel evidente, de convertirse en defensores de nuestros valores históricos, de nuestros valores patrimoniales, porque además esa defensa del patrimonio creo que está muy por delante, y así la perciben los ciudadanos, de otros asuntos de la propia ciudad. Hombre, yo pienso que es una cosa muy importante para Segovia, porque oye, los segovianos no... Hay cosas muy feas en Segovia, pero bueno, esto es una cosa muy importante, ¿no? Cuidar mucho los monumentos, que tenemos un patrimonio, yo creo que de lo más mejor que tenemos en España, y pues cuidarlo todos nosotros. Los segovianos los primeros en cuidar todo este patrimonio. Pues hombre, está muy bien, porque nos obligan a conservar. Lo que no tenemos que hacer es tener una ciudad museo. Creo que es una ciudad que tiene bastante cultura e historia y es muy importante preservarlo, ya no solo por los monumentos en sí, sino por toda la historia y todo lo que describe sobre la ciudad. La ciudad crece, digamos, económicamente por el turismo y es una ciudad muy turística, de las mejores de España, para mí parecer. Ya no solo por turismo, sino por conocer la historia de España y al final eso hay que favorecerlo. Cuanto mejor esté esto, pues más gente viene, y luego lo que tenemos muy importante, que estamos a 20 minutos de Madrid. La gente también se queja, también tienen razón, porque la calle Real se pone a tope. Desde luego Segovia lleva una temporada que hay muchísima gente que viene, turismo de todas las clases. Bueno, los coreanos estos están todos los días, la calle Real está a tope. No sé si a los segovianos no viene bien o mal, pero vamos, es una cosa muy importante para Segovia, sí. Lo mismo que pasa en Segovia pasa en Madrid, pasa en Salamanca, pasa en todos los sitios. Los de aquí se van allí, los de allí se vienen aquí. Eso es así, y eso siempre será así. Yo vivo prácticamente aquí en la calle Real y hemos vivido toda la vida del turismo y a mí me parece todo bien. Una ciudad en la que es muy bonito vivir, en la que una ciudad muy cómoda, que tenemos... que respiramos en todos los rincones de la ciudad, cultura, historia, y que con sus defectos y sus virtudes es nuestra ciudad y tenemos que conservarla y quererla mucho. Que Segovia es una de las pocas ciudades, por lo menos que yo conozco, que se puede ver en su conjunto desde fuera como un todo, que se ve ordenada, se ve armónica y sobre todo las torres de las iglesias sobresalen por encima del caserío. Eso en muy pocas ciudades se da. Segovia tiene la ventaja de haber mantenido ese paisaje propio, esa silueta. Que se alegren de la ciudad donde viven, que se alegren de la ciudad donde viven, porque tiene el tamaño adecuado, 50.000 habitantes,
Hay un escritor americano de urbanismo, Louis Mumford, que lo dice clarísimamente. 50.000 habitantes es el tamaño ideal de una ciudad, porque una ciudad se tiene que atravesar en un plazo de unos 20 minutos. Pediría que el segoviano adquiriera la conciencia de la propiedad de su ciudad y de los monumentos, y que que nos convirtiéramos todos un poco en los guardianes de ese cuidado, de esos monumentos y del cuidado que hay que tener con ellos. Por experiencia en el campo, cuando en el pueblo más pequeño de la provincia convences a la población escasa de que el yacimiento, el monumento, el puente, lo que sean, es suyo, es del pueblo, era de sus abuelos y tiene que ser de sus nietos, ellos son los que más defienden y se preocupan por la conservación del bien. Eso, con más población, hay que conseguirlo en Segovia. Los segovianos somos los verdaderos responsables del cuidado y de nuestro patrimonio. Somos los que tenemos que velar porque Segovia sea esa ciudad con este riquísimo patrimonio y esa ciudad que somos envidia de muchas de las ciudades del mundo cuando se descubre nuestro patrimonio. Tenemos que ser capaces de mostrar y de recibir al turista que viene a contemplar nuestra ciudad con esa afabilidad que nos caracteriza y desde luego con esa cercanía de enseñar al mundo entero el patrimonio que ha sido merecedor de esta distinción por parte de la UNESCO.